Juan Carlos, ¿recuerdas tu primer muerto? Creo que estabas de guardia y estabas seguramente en prácticas. Explícanos tu primer muerto. Me damos por una pregunta. Me has puesto el listón muy alto. Bueno, pero tú puedes. Bueno, en la introducción explico una situación en la que efectivamente yo estaba de guardia. Acércate un poquito más. Estaba de guardia y entró una persona de mediana edad en parada cardíaca y empezaron todas las maniobras, de todo el zafarrancho que se monta de reanimación para intentar que aquella persona volviera a la vida. Yo era residente de poco tiempo, R1, y yo solo hacía lo que me mandaban, porque yo no sabía tampoco lo que había que hacer. Y después de estar ahí intentando reanimarle durante un buen rato, pues bueno, no volvió a la vida. Era una rotura cardíaca y en fin, y la sensación fue muy de un gran fracaso, ¿no? He estado aquí media hora batallando, ¿no? Como se dice tanto ahora, aunque a mí no me gusta nada esa palabra, y se murió. Y bueno, sobre todo en el libro lo que explico es lo que pasó después, ¿no? Supongo que es lo que quieres. Dilo, sí. Es decir, después, por un lado era darme cuenta de que, bueno, se había muerto una persona y era una situación que me resultaba muy nueva y para la que no estaba del todo preparado. Lo peor fue cuando me dijeron, bueno, ahora vamos a informar a la mujer, que es viuda y todavía no lo sabe. Y entonces fui con la residente de cuarto o quinto año a informar, y bueno, aquello fue un horror porque se hizo, pues bueno, como se hizo, pero la sensación era de decir, pero ¿qué estamos haciendo, no? Y además es decir, pero ¿yo tengo que hacer esto? ¿Yo tengo que explicarle a esta señora que su marido se ha muerto? Esto no forma parte de mi trabajo, ¿no? Pues sí que forma parte de mi trabajo. Con lo cual, fue de una tacada dos descubrimientos. Primero, la gente se muere, hagas tú lo que hagas. Y segundo, toda esta parte de comunicación de malas noticias es tuya. Y no entonces, porque yo entonces no lo vi. Yo lo único que experimenté fue un gran malestar que me duró horas, días y semanas, ¿no? De un asistente, bueno, ya está. Lo peor fue, pero esto con el paso del tiempo, darme cuenta que no me habían enseñado absolutamente nada sobre qué hacer ante una situación de muerte, y tampoco me habían enseñado absolutamente nada sobre cómo hablarle a la gente ante una situación de muerte. Y esto con el tiempo es lo que he ido identificando como dos carencias brutales que hay en la formación de los sanitarios y que desgraciadamente pues continúan siendo más o menos igual que hace 30 o 35 años o más cuando yo estudié. Porque este suceso es de hace 25 años, esto que acabas de contarnos, sí, y me estás diciendo que en ese tiempo los planes de estudios de las facultades de medicina no han incorporado esto tan importante, que es enseñarle al estudiante que se te van a morir en las manos y que luego además tienes que hacerlo saber a la familia. Esto no se explica, no se enseña, no se aprende. No. Es decir, a lo largo de todos estos años lo que ha sucedido es que en algunas facultades se ha incorporado cuidados paliativos como una materia optativa, como si morirse fuera optativo, y la comunicación, si es que se enseña, también es como un tema optativo. Entonces no hay en absoluto la conciencia de que todos los profesionales sanitarios deberían tener formación en cómo acompañar un proceso de final de vida, y todos los profesionales sanitarios, tanto médicos como enfermeras, como lo que sean, deberían tener formación en comunicar y comunicarse con las personas que están sufriendo, porque esto lo van a tener que hacer todos, y sin embargo no se considera una herramienta fundamental, y las cosas están muy parecidas a como estaban hace 35 años. Es tremendo, es como que no aprendemos, ¿no? Pero aquí vamos a aprender hoy, doctor Juan Carlos Trayero. Aquí vamos a aprender. Porque yo te voy a preguntar ahora, ¿qué sabes ya a estas alturas acerca de cómo decirle al hermano, al padre, al hijo, al amigo íntimo, a la mujer, al marido de
persona que acaba de morir, ¿cómo decirle que eso acaba de pasar? ¿Cómo? Bueno, dar malas noticias es una de las situaciones más difíciles, más desagradables, y aprendes con el tiempo y aprendes porque te formas en hacerlo. ¿Cómo se hace? Qué pregunta más difícil. No hay una fórmula. Independientemente de que haya manuales que te digan los pasos a seguir para informar a las personas, yo creo que lo más importante es lo que tú vas a transmitir desde dentro, es decir, qué es lo que piensas tú realmente de lo que ha pasado, cómo lo vives tú, y luego cómo lo vas a decir. Y sobre todo, desde dónde lo vas a decir. Cuando las noticias las das, y que se me entienda bien, desde el corazón, el efecto que produce es muy distinto de cuando las noticias las das desde el cerebro, o desde el procedimiento, o desde la técnica, si le queréis llamar así, ¿no? Desde el conocimiento. Una cosa no es incompatible con la otra. Si das la noticia desde el corazón, quiere decir que soy una persona que te está dando una mala noticia a ti, persona, que en este momento estás sufriendo. Y yo conecto con lo que te está pasando. Automáticamente, lo que produce esa mala noticia es diferente. Lo que no, dar malas noticias bien, no consiste en pretender dar buenas noticias, porque una mala noticia es una mala noticia, te pongas como te pongas. Y lo que pasa es que la tendencia que tenemos es a edulcorarlo mucho para intentar reducir el impacto. Lo que reduce el impacto es que la gente note desde dónde se lo estás diciendo. Y el impacto es el impacto, y luego evidentemente ya es una cuestión de habilidad, de arte a la hora de utilizar las palabras, de utilizar el lenguaje no verbal para, de alguna manera, atenuar ese impacto, y eso sucede. Yo entiendo que cuando uno sabe que va a morir, no me refiero a salir de aquí y que me atropelle un camión y me muera al segundo, no. Me refiero a un diagnóstico. Un diagnóstico médico, porque yo sé que me queda 1 año, 2, pero que no mucho más, que voy a morir. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué puedo hacer yo hoy, ahora, que me ahorre sufrimiento el día en el que me diga un médico que a usted le quedan 2 años? ¿Qué puedo hacer ya ahora? De modo que tenga ya camino hecho, ¿sabes? Para cuando eso llegue, es que va a llegar. Si tienes suerte, si no te atropella un camión. Entonces, yo quiero estar preparado, Juan Carlos. ¿Qué puedo hacer ya hoy para ese día en que me digan, bueno, pues te quedan 2 años? Yo creo que lo que hay que hacer es pensar en ello seriamente, que es justo lo que no hacemos. Es decir, ¿qué hacemos respecto al tema del morir? No pensar en ello. Es un tema tabú, por tanto, en esto no pensamos, de esto no hablamos. Tú lo has dicho antes, es sorprendente que con este título tengamos esto lleno. ¿Cierto? Bueno, evidentemente es sorprendente hasta cierto punto, porque mucha gente... Porque piensan que se van a morir de al lado, pero no ellos. Pero yo creo que para que cuando esa situación que tú describes llegue, puedas disminuir tu sufrimiento, ¿cómo me preparo yo para esto? Pues me preparo trabajándome, me preparo pensándolo, me preparo hablando de ello, me preparo madurando el tema, me preparo integrando el hecho de que yo soy mortal, que es algo que no tenemos integrado. Como ha dicho Víctor antes, nosotros no pensamos que le sucede a los demás. Por esto, de ahí el título del libro, ¿no? En la medida en que yo integro que esto también va por mí, en la medida en que yo integro y sé y asumo la idea de que un día esto se acabará y no sé qué día será, y puedo irme preparando para esto y lo puedo ir hablando, es un proceso que pongo en marcha. Y ese es el trabajo que voy adelantando. ¿Qué es lo que hace nuestra sociedad? No mirar hacia ahí. De esto no se habla, sobre esto no se piensa. Porque da pereza, porque da miedo, porque si hablo de esto igual me pasa algo. ¿Y eso a qué te lleva? Eso no te ayuda en nada. Eso te lleva a que cuando llega ese momento que te dicen tienes una enfermedad tal y te pueden quedar X tiempo más o menos,
Entonces es el pánico. Y además es el, ¿y ahora cómo manejo esto? Entonces lo normal en nuestra sociedad es agarrarte a la negación, ¿no? Al, no, esto no puede ser, hemos de hacer lo posible para solucionarlo, con lo cual vas en dirección contraria. Yo creo que ese es el trabajo que hay que hacer, es decir, que tú tengas los temas pensados no quiere decir que vayas a tener menos miedo, ninguno nos queremos morir. Pero si tienes el asunto pensado, si lo tienes sobre todo, como he dicho, integrado, el hecho de que a mí también me va a tocar un día, y no solo a mí, es bueno también pensar en los tuyos, los que te rodean, porque eso también te acerca a la realidad. Cuando llegue el momento, no es aquella sorpresa de decir, pero ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que yo me vaya a morir? ¿Por qué me ha tocado esto a mí? ¿Y por qué no? Es que un día u otro te ha de tocar, ¿no? Yo creo que ese es el trabajo que hay que ir adelantando. Por eso, de ahí por mi parte, ¿no? La insistencia en escribir sobre el tema, en hablar sobre el tema, porque creo que ayuda a que la gente haga su trabajo personal. Ninguno nos vamos a librar de esto siguiendo los consejos que nos dé nadie. Es un trabajo que hemos de hacer cada uno. Pero para hacer ese trabajo necesitamos estímulos, intercambios, hablar con personas que están dispuestas a hablar de esto. Y no es tan fácil encontrar a alguien dispuesto a hablar de esto. Hacer la prueba mañana, decirle a alguien que no sea de vuestra cuerda que habéis ido a una presentación de un libro que se titula Morirme yo, no gracias. Veréis la cara que pone. Esto es lo normal que nos encontramos y eso dificulta ese proceso de pensamiento, de reflexión, de madura, etc. Yo creo que ese es el camino para sufrir menos desde este punto de vista. Doctor Juan Carlos, tú en esos 35 años de experiencia médica habrás visto de cerca morir, no sé si decir cientos o miles de personas, ¿vale? Pongamos que sean miles de personas. ¿Qué has encontrado, qué has visto que sea bastante común en los seres humanos cuando ya se ven ahí, se ven al filo del precipicio, se acaban los días? ¿Hay algo que hayas detectado que sea común a las personas en esa situación? ¿Algo que necesiten? ¿Algo que pidan? ¿Algo que se arrepientan de no haber prevenido y haber actuado con antelación? ¿Qué es? ¿Qué es eso? A ver, ves muchas cosas. Lo que ves con mucha frecuencia es resistencia, negación a lo que está pasando. Si lo enfocamos desde el punto de vista más positivo, ¿qué es lo que todas las personas al final necesitan? Todas las personas, tú percibes que es eso lo que más quieren. Sentirse queridos. Sentirse queridos, y eso lo tengo clarísimo. Es decir, sentirse queridos y sentir que también que pueden expresar lo que sienten, ¿no? La liberación para el enfermo de poder hablar de lo que quiere y poder expresar lo que siente con los que están a su alrededor, con los que más le estiman y a los que más se estima él, para mí, desde mi punto de vista, es lo más valioso. No te puedo decir eso siempre surge porque no es verdad, porque eso muchas veces está comprimido, está reprimido, está contenido y no ocurre. Pero cuando ocurre, responde a lo que yo creo que es la necesidad primordial. El enfermo, a medida que se va acercando al final, y esto no es solo mi experiencia, es la gente que ha estado al lado de cientos de miles de enfermos, es lo que escriben todos. A medida que te vas acercando al final, todo lo que tiene que ver con lo que te ata aquí, desde luego con la ciencia, o con la posibilidad incluso de curarte, o todo lo que tiene que ver con las otras cosas que a lo largo de tu vida les has ido dando importancia, todo eso va cayendo. Todo eso va cayendo, pierde importancia. Y lo que al final realmente queda es lo más esencial. ¿Qué es lo más esencial que necesitamos las personas? Querer y sentirnos queridas. Y eso, lo importante no solo es que es lo que hay al final, es permitir que lo esté. Y para eso a veces hay que ir despejando mucho el camino, ¿no? Uno de los grandes problemas para mí de la negación, la mitad del libro va sobre la negación, de la negación es que bloquea este proceso. Porque a la medida en que todos estamos pensando en que esto no debería suceder y vamos a hacer lo que sea para que esto no ocurra, estamos bloqueando la posibilidad de que la gente se deje ir. Porque aquí no va a pasar nada, ¿no? Y este es el gran drama de la negación, es este. No permitir que eso, que es lo más importante para el enfermo, ocurra. Hay una frase en el libro que digo, ¿no? Que lo más importante de lo que necesita el enfermo no está al otro lado del libro.
al otro lado del timbre, en el sentido de llamar a la enfermera, ¿no? Sino que lo llevan los familiares puesto encima. Ellos son los familiares o quien sea, las personas más queridas, ¿no? Eso es lo que más necesita el enfermo. Pero esa no es la corriente general y habitual. Entonces hay un concepto que creo que tiene que ver con esta situación que me estás describiendo, que es el de morir en paz. ¿Cuál es la diferencia entre la persona que muere en paz y la persona que no muere en paz, muere sin paz? ¿Cuál es el factor diferencial? ¿Cómo muere el que muere en paz? ¿Cómo muere el que no muere en paz? A ver, el factor diferencial para que ocurra eso va a depender, por un lado, de la madurez de la persona que se va, y yo creo que también de cómo es acompañada, porque las personas que hay alrededor pueden desbaratarlo todo. La consecuencia del morir en paz o no morir en paz, la diferencia es abismal. Pero la diferencia no solo es abismal en el antes de la muerte, la diferencia es abismal en el después. Es decir, una persona que se va en paz facilita enormemente el proceso de despedida de los familiares y sobre todo facilita enormemente el proceso del duelo de los familiares. Una persona que se va no en paz, que no se quiere ir, que se va en resistencia, que se va renegando de todo, cada uno va como puede, que quede claro, no es una crítica, lo que va a dejar es esa sensación de inquietud, de confusión, de malestar, que va a dificultar también mucho el duelo. Los procesos en general van bastante paralelos, es decir, es muy difícil ver un paciente que se va en paz, que tenga alrededor un entorno que está completamente al voluntad, ¿no? O sea, normalmente la cosa va bastante en paquete. Mientras que si, por ejemplo, el entorno está muy inquieto, muy ansioso, muy rebotado, muy resistente, para el enfermo es casi imposible irse en paz, porque eso se lo dificulta enormemente. Entonces, esa es la sensación. Lo que pasa después es radicalmente diferente. Has dicho una cosa que me ha inquietado y quiero que la detalles un poquito, que ese entorno del paciente puede desbaratarlo todo. O sea que la persona en cuestión se quiere ir en paz y no le dejan. Eso pasa. Sí, y esto los que hacemos paliativos, y aquí hay una persona, lo sabemos muy bien. Es decir, todo se hace desde la mejor de las voluntades y desde la mejor de las intenciones. No con mala fe, ¿no? Claro, por supuesto. Pero yo puedo no querer que te vayas. Y como yo no quiero que te vayas, voy a hacer lo imposible porque no te vayas. Y por tanto no voy a facilitar tu proceso de acercamiento, de desprendimiento, de ir soltando, porque no quiero que te vayas. O yo no acepto lo que está pasando y vamos a seguir luchando. A ver, el lenguaje bélico de lucha contra la enfermedad, que estamos hartos de oírlo y de escucharlo, etcétera, no es más que eso, es una resistencia para que no ocurra lo que en realidad tiene que ocurrir. Y eso dificulta mucho que el enfermo se pueda ir en paz. Porque para irme en paz yo tengo que irme preparando. Todo lo que hacemos difícil en la vida lo hacemos porque nos preparamos antes. Si el entorno me estira en dirección contraria, es muy difícil que yo me vaya adaptando, que vaya aceptando mis pérdidas cuando el entorno me está diciendo tú te quedas, aquí no pasa nada, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a pelear, vamos a probar lo de aquí, lo de más allá, y eso, sin decir que esté bien o que esté mal hacerlo, imposibilita al enfermo adaptarse a lo que realmente le está pasando. Y eso puede ponerle muchas trabas para morirse en paz. Imaginemos un caso concreto que seguro que habéis vivido muchos de vosotros o estáis en trance de vivir. Lo mismo, yo tengo un padre que tiene 91 años y una madre que tiene 87. ¿Qué hago yo? ¿Qué debo hacer yo? Y mis hermanos, el día que papá ya esté, bueno, pues en las últimas. Dame consejos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué no hayamos hecho? No sé, si quizá yo ahora podría hacer algo que no he hecho, o en el momento en que ya esté ahí en las últimas, ¿qué debo decir? ¿Qué debería ser lo último que oiga él? No sé. ¿Qué se te ocurre que me puede ser útil? Yo pienso que lo que hay que hacer, de mal aconsejar, pero se trata de acompañar, con todo el sentido de la palabra. Acompañar es estar ahí,
suceda lo que suceda, ocurra lo que ocurra, es estar ahí. Y claro, si se trata del padre o la madre, lo normal es que estés desde el amor ahí. Estar ahí desde el amor a lo que salga, es que no hay que hacer nada Ya más. es bueno, ya es bueno de por sí. Ya es bueno de por sí. No se trata de ni qué decir, no hay fórmulas de decir qué puedo decir yo para consolar, es el estar y es el dejarse ir. A menudo lo que ocurre en las familias es que cuando hay un enfermo en situación de mucha gravedad, las familias cambian su modelo de comunicación. Es decir, en lugar de ser ellos mismos, empiezan a pensar qué es lo que he de decir o qué es lo que he de hacer. Y cuando tú lo piensas, entonces ya no estás haciendo lo que te sale solo. Ante tu padre o tu madre, ante una persona querida, tú has de ser como eres. Y el problema es que desde la excepcionalidad perdemos la naturalidad. Entonces, ¿cuál es el consejo? Sé tú mismo. ¿Qué quieres hacer con tu padre? ¿Estar ahí? Pues está ahí. ¿Le quieres decir que le quieres? Pues se lo dices. ¿Le quieres acompañar en silencio? Le acompañas en silencio. ¿Qué es lo que...? Y sobre todo siempre pensar qué es lo que quiere él o qué es lo que quiere ella. Esa es la referencia, siempre es esta, ¿no? Si el enfermo habla, pues esto, qué es lo que necesita, y si no habla, pues estar ahí pensando qué querría de mí en este momento. Ni más Ni menos. ni menos. ¿Qué es para ti ese concepto que leemos a veces en la prensa de muerte digna? ¿Qué es una muerte digna? ¿Y qué es una muerte no digna o una muerte indigna? Para mí la dignidad en el morir, primero, depende de los valores de cada uno. No hay una definición universal, ni muchísimo menos. Depende de los valores de cada uno. Para mí la dignidad en el morir tiene que ver mucho con cómo has vivido. Porque lo que va a suceder en el proceso de morir, ojo, que la dignidad en el morir no es lo que pasa en el último momento, sino es todo lo que pasa en todo el proceso previo. La dignidad en el proceso de morir, en buena medida, va a ser consecuencia de todo lo que ha pasado antes en tu vida. La dignidad en el morir también va a depender de la mirada de los que te rodean. La mirada de los que te rodean, de los que te cuidan, le puede quitar toda la dignidad a tu proceso, o al contrario, o le puede dar dignidad. Y luego ya habría que añadir, como de alguna manera, el decálogo de cada uno, ¿no? Es decir, y ahí, si ahora hiciéramos una encuesta, pues seguramente no saldrían las mismas respuestas. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué sería importante para ti para considerar que tu proceso es digno? Yo puedo hacer mi decálogo, pero no tiene por qué ser el mismo que el tuyo. Ya. Pero lo que está claro es que, en mi opinión, todo no se va a jugar o no se va a definir ahí al final, sino que depende mucho de lo que ha pasado antes. La dignidad en el morir depende mucho de la dignidad en el vivir. O sea, la muerte no es un satélite separado de la vida, es una fase final de la vida y por tanto es en buena medida consecuencia de esto. Claro que pueden pasar cosas que lo distorsionen todo, pero bueno. Pero que todo es vida hasta el último segundo. Efectivamente. Yo creo que si hiciéramos esa encuesta, el 100% de los que estamos aquí, y si quieres hablo por mí, te diríamos, hombre, pues yo querría morir en mi cama, con la mano tomada de la persona que esté allí, mi hermano, mi padre, mi pareja, mi hijo, y plácidamente. Y yo me temo que el 99% de la gente no muere así, muere probablemente en un frío hospital, no te digo que solo, pero casi, o no como yo te acabo de describir, en su cama plácidamente y quizá sonando de fondo una música que te guste, ¿no? ¿A qué firmaríais todos morir así? Me dijo una vez Juan Perucho cuando lo entrevisté, yo quiero morir en una cama, no sé si me dijo con dosel, pero casi, frente a un ventanal abierto al campo, una merla està cantant a la finestra, mentre suca el pic amb un got de colònia i després em pentina. El meu gos està al terra i la meva dona em dona la mà. Para ellos mismo. Pero morimos así. No. A ver, no. ¿Vamos a acercarnos a esto? O sea, no. Mayoritariamente no. O sea, pero ¿por qué no? Por muchas razones. Pero, por un lado, porque la muerte es un proceso que se ha tecnificado desde hace muchos años y que se ha entregado a la medicina para que lo gestione.
y eso tiene consecuencias. Y hace muchos años que sacamos a la muerte de los domicilios. Una de las cosas que se ha hecho desde paliativos es intentar devolver eso a domicilio. Lo que nosotros sabemos, y además eso lo podemos demostrar estadísticamente desde muchos años de trabajo, es que cuando la gente tiene el soporte adecuado, la mayoría se quedan en casa. El problema es que no se quedan en casa si no se sienten seguros, acompañados, si tienen la sensación de que aquello se va a desmadrar. Entonces se van al hospital en busca de la seguridad, pero no en busca de ese calor que tendrían en casa. Y luego también hay otro factor, y es decir, toda esta corriente de negación de la muerte nos incapacita como sociedad para cuidar al que se va a morir. Entonces, claro, si la familia no es capaz de cuidar al que se va a morir porque están todos aterrorizados, ¿cómo se va a morir en casa? Entonces, todo es consecuencia de algo, ¿no? Para que el enfermo se muera en casa, como tú has descrito, hace falta que su entorno eso lo acepte. Lo acepte y colabore. Y colabore. Esté presente. Claro, pero es que tenemos esa capacidad de cuidar. Lo que ha sucedido en las últimas décadas es que hemos desaprendido a cuidar de los enfermos y hemos entregado eso, como he dicho antes, al sistema, ¿no? Entonces, yo no sé. ¿Cómo que no sabes? Toda la vida se ha hecho. Pero nos hemos acabado convenciendo de que si tenemos un enfermo en casa hemos de contratar a una enfermera 24 horas. ¿Quién ha dicho eso? ¿Por qué? ¿Para hacer qué? Es decir, una cosa son los procedimientos que tiene que hacer un médico, una enfermera, y otra cosa es estar al lado de un enfermo con unos cuidados básicos. No lo puede hacer cualquiera de nosotros si tiene un mínimo interés en hacerlo. Entonces, ese desaprendimiento, ese alejamiento de algo que me da miedo, es otro factor que hace que las familias sientan un cierto rechazo a asumir el proceso en casa. La mayor parte de procesos, cuando no son, algunos no se puede, pero la mayor parte de procesos con un adecuado soporte sanitario se pueden llevar en casa. Pues es una gran noticia, la verdad que sí. Hemos mencionado antes un posgrado en acompañamiento espiritual. ¿Qué es el acompañamiento espiritual? A ver, yo defino acompañar como hacer el camino del otro a su lado, es decir, caminar junto a él a su lado, haciendo su camino. Eso sería acompañar. Acompañamiento espiritual, ¿qué significaría para mí? Pues que en ese proceso de final de vida, aparte de una serie de fenómenos de tipo físico, de fenómenos de tipo emocional, de fenómenos de tipo relacional, suceden también fenómenos de tipo espiritual, porque la dimensión más profunda de la persona también se ve interpelada cuando llega al final de vida. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el sentido de mi vida? ¿En qué creo yo? ¿En qué no creo yo? ¿Pienso que mi vida ha valido la pena? ¿Pienso que tiene un sentido lo que me está pasando o no me está pasando? ¿Qué sentido le doy a lo que me queda por vivir? Y todas esas preguntas, uno solo, es muy difícil que se las responda, porque necesitas poderlo compartir con alguien. Acompañar espiritualmente es acompañarle en ese recorrido en el cual tú necesitas un interlocutor con el cual puedas hablar de esto, no porque te vaya a dar soluciones ni consejos mágicos, sino sencillamente porque puedo hacer mi propio proceso de discernimiento con alguien que me entiende, que me acompaña y que no sale corriendo y que no me da consejos de has de hacer esto, has de hacer lo otro, sino que me acompaña. Eso para mí es acompañamiento espiritual, algo que es muy necesario en esta fase, porque claro, si no te lo preguntas ahora, ¿cuándo te lo vas a preguntar? Pero la mayor parte de las personas no tienen a nadie con quien compartir todo esto, porque los profesionales sanitarios no siempre tienen esa dimensión en boca. Por otro lado, están haciendo un rol distinto y puede llevar a confusiones, y a menudo la familia tampoco está por este tema porque ya tiene bastante con su carga emocional. Por tanto, ¿Y entonces qué hacemos? Pues es importante que haya alguien cerca que pueda tener esta capacidad de acompañarnos en esto. Supongo que antes ese acompañamiento espiritual en los pueblos, me imagino, pues lo daba el mosén, probablemente. Y ahora no hay mosenes cerca, en casa. Entonces tiene que ser alguien que tenga esa capacidad de escucha, alguien del entorno familiar, un amigo, ¿no? Que tenga esa capacidad de escucha y ese coraje de asistir a la muerte del amigo, ¿no? Y yo no sé si tenemos amigos así.
¿Tú tienes? Sí. Pero claro, yo juego con ventaja Pásanoslos. porque juego con ventaja porque conozco el terreno, ¿no? Pero es verdad, es decir, necesitamos a alguien, está muy bien lo que has dicho, ¿no? Que tenga el coraje de estar ahí. Porque a ver, uno puede tener un posgrado, puede tener un máster, puede tener muchos cursos, pero realmente lo que necesitas es saber estar ahí y tener la valentía de estar ahí, porque tú no tienes que hacer nada, es decir, yo no voy a darte la solución del sentido de la vida, pero yo estoy dispuesto a escucharte y a no perderme con estos temas, ¿no? Y a no pensar, no, pero ¿por qué piensas en esto, no? Si total tú no te vas a morir, que es lo que les suele suceder. No hables de estas cosas, es decir, si tienes experiencia, tanto mejor, si tienes mucha experiencia, pues muchísimo mejor, pero a veces una persona con el coraje y con la disposición a decir, yo me entrego y estoy ahí. Muchos de nuestros voluntarios, en el acompañamiento que hacen, están haciendo, lo sepan o no lo sepan, un acompañamiento espiritual. Eso también va a depender de lo que el enfermo quiera. Es decir, tú acompañas al otro en la medida en que se deja. Y puedes acompañarle jugando al parchís o puedes acompañarle hablando del sentido de su vida. Él decide de qué quiere hablar y en qué quiere que le acompañe. Me interesa mucho esto del sentido de la vida. ¿Es algo que se preguntan los enfermos al final? ¿Se hacen como un autoexamen? ¿Nos hacemos un autoexamen? ¿Sucede? ¿Y en qué grado, en qué medida, en qué porcentaje nos aprobamos? ¿Y en qué porcentaje nos suspendemos en ese trance final? La pregunta es difícil, porque mi percepción es que yo creo que muchos enfermos, no podría decir qué porcentaje, muchos enfermos se lo preguntan, pero pocos lo verbalizan. Con lo cual, si no lo verbalizan, no sabemos cuántos son. Pero yo estoy convencido de que muchos se lo preguntan. ¿Por qué no lo verbalizan? O porque no tienen a nadie con quien verbalizarlo, o porque no se atreven, o porque no quieren hacer sufrir al entorno. Entonces, claro, si no lo dices, no lo sabemos. Yo pienso que hay una parte importante de personas que se lo plantean. De esas personas, ¿cuáles consideran que su vida ha valido la pena y cuáles no? Tampoco lo sabemos. Yo lo que pienso es que el irte en paz tiene mucho que ver con el mirar atrás y decir, bueno, pues no ha estado mal, ¿no? Lo que he dejado detrás tampoco está tan Venga, mal. un 6. Me pongo un 6. Pongo un 6. Como un 6 y adiós. Y me perdono lo que me parece que no he hecho del todo bien, ¿no? Esa para mí es una de las claves para Qué mí. bueno esto que has dicho. ¿De qué nos culpamos más? Por lo que tú has visto en Cristo. ¿Cuál es la culpa que más nos pesa? Yo creo que por un lado, cuando hay conflictos de relación, que esos evidentemente al final pueden salir y pueden aparecer, pero yo creo que una de las cosas de las que las personas se culpan o se arrepienten es no haber vivido como hubieran querido vivir. Escuchad esto. Dilo, otra vez. Yo creo que esta es la semilla, ¿no? Es la nuez de Bueno, todo. es que es la clave. Entonces, no haber vivido como querías vivir, ¿por qué? ¿Por qué no vivimos como queremos vivir? Por muchas razones, pero una de las razones es porque pensamos que vamos a vivir 10.000 años. Entonces pensamos que, bueno, ya lo arreglaremos más adelante. Y claro, y resulta que de repente un día te pasa no sé qué, te hacen una prueba y te dicen, uy, pues amén, y entonces dices, ¿y ahora qué? El pánico, ¿no? Por eso es bueno pensar en que soy mortal. Porque si yo pienso que mi vida se puede acabar cualquier día y que en cualquier momento puedo ser consciente de mi cuenta atrás, entonces intento tener mi vida en orden y estar conforme con lo que estoy haciendo. Si no, pienso que ya lo haré más adelante. Ese es uno de los problemas de pensar que vamos a vivir eternamente. Bueno, ya lo haré. Entonces, cuando tú crees que no es así, es cuando lo pones en orden. ¿Qué es lo que les pasa a gente que ha estado a punto de morir? Que enseguida o que reordenan sus vidas luego, ¿no? O que se han muerto y han vuelto. Y han vuelto. Pues que reordenan su vida porque piensan, esto va en serio, esto de morir también va para mí, por tanto voy a cambiar mi vida, ¿no? La cuestión es esta, ¿no? Pensar en la muerte te ayuda a preguntarte, ¿tengo mis prioridades en orden? ¿Estoy haciendo la vida que realmente quiero tener? ¿Tengo que introducir algún cambio importante? Y no son preguntas fáciles de contestar porque no todo el mundo está dispuesto a cambiar lo que en el fondo querría cambiar. Pero esto es lo que pasa más factura al final.
¿Tengo que pedirle perdón a alguien, por ejemplo? Sí, claro. Irte reconciliado con la gente y contigo mismo es importante. Sería un buen ejercicio, se me ocurre ahora oyéndote hablar, ¿eh? Cada mañana al despertar, decirnos a nosotros mismos qué es lo que no quiero que me pase cuando esté en el lecho de la muerte. ¿Qué es lo que no quiero sentir cuando esté a punto de morir en el lecho del dolor? ¿Qué es lo que no quiero? Y hacerlo ese día mismo o mañana. Bueno, mañana no, hoy. Bueno, yo creo que sí que es importante. Es decir, ha habido gente que a raíz de la pandemia ha cambiado su vida. No mucha, pero la ha habido. Entonces, claro, si tú de repente te sientes amenazado y sientes, tía, a ver si me va a pillar a mí esto, porque esto no solo es para la gente de mayor de no sé cuántos, sino aquí para todos, pues hay gente que ha hecho la reflexión. Como además nos encerraron y tuvimos mucho tiempo para pensar, pues ha dicho, pues oye tú, voy a reorganizar mi vida. Y yo creo que la mayoría han vuelto a lo mismo. Y además ahora ya se nota porque ya todo va al ritmo habitual, ¿no? Pero hay gente que sí que ha introducido el cambio y ha aprovechado la oportunidad, ¿no? La cuestión es que no deberíamos esperar a que nos peguen sustos y hacer esa reflexión que tú dices, ¿no? Pues ¿Qué puedo hacer ya Que no tengan que esperar al último mes de vida, ¿no? Y después una cosa, no sé si eso está previsto por la ley o en ese famoso testamento vital o en la ley de la eutanasia, pero ¿está pensado el que yo decida quién de mi entorno va a tener la alta y dolorosa responsabilidad de decidir por mí si yo estoy catatónico, en coma y hay que tomar decisiones acerca de si sigo enchufado artificialmente a la vida o no? Eso alguien lo tiene que decidir. Está previsto que yo decida que sea mi hijo mayor, que sea mi amigo Carlitos. ¿Cómo está eso? Eso está reflejado en el documento de voluntades anticipadas. El documento de voluntades anticipadas o el testamento vital, para quien lo entiende así, una de las cosas que recoge es la figura del representante. El representante es la persona que, si tú no estás en condiciones, tiene que garantizar que se va a hacer valer lo que tú has escrito y es quien lo debe interpretar. Porque claro, lo que tú pones en el documento son una serie de situaciones que luego en realidad pueden no ajustarse exactamente. La interpretación, en principio, correspondería al representante. Es una figura muy importante porque además, ¿para qué sirve un documento de estos? Entre otras cosas, para descargar de responsabilidad a la familia. Porque la decisión, por ejemplo, que dices de desconectar o no desconectar, es una decisión muy dura. Pero si tú la has dejado escrita, que la tome determinada persona, ¿no? Claro, pero es que si tú lo has dejado escrito, el que toma la decisión eres tú. Claro. Y lo que se trata es de que esa decisión se respete y el representante es quien debe velar porque eso se respete y tal. La tendencia que tenemos es a poner de representantes a personas muy directas nuestras. Yo no sé si eso es una buena idea. Danos un consejo sobre eso. A ver, es una responsabilidad que depositas sobre la espalda del representante que nombras, ¿no? Entonces, si yo me he de morir, la persona a la que yo más quiero seguramente estará muy impactada. ¿Eso quiere decir que está en las mejores condiciones para tomar decisiones? Evidentemente es la persona que mejor me conoce, pero no tengo tan claro que también depende de la edad, pero no lo sé. Es decir, yo creo que es alguien que te ha de conocer muy bien, pero en mi opinión, si hay un poquito de distancia, tanto mejor. En mi opinión. Por ejemplo, un buen amigo. Un médico de confianza. En Norteamérica, por ejemplo, en el mundo anglosajón, los representantes nunca son los familiares. Son los abogados. Pero la ley ya lo contempla, ¿eh? Sí, no, es que yo puedo ponerte representante a ti. Es decir, la cuestión es que seas responsable en el sentido de nombrar a un representante que te conozca de verdad y que sepa lo que quieres. Interesante esto, ¿eh? Ya que estamos en esto y ya para ir recogiendo, porque luego me gustará que vosotros le preguntéis a Juan Carlos, si imagínate que ahora tú tuvieras todo el poder jurídico, legal, en España, para aprobar
decretar 3 medidas, 3 mejoras del panorama que tenemos actualmente a escala universitaria, a escala farmacéutica, a escala médica, a escala hospitalaria, a escala de pedagogía social, a escala técnica, a escala del sistema, 3 medidas, Juan Carlos, perdona que te hagamos encerrona, y tuvieras todo el poder para implementarlas. ¿Cuáles serían? Cuidados paliativos, materia obligatoria en todas las formaciones universitarias sanitarias, no solo médicos. Cuidados paliativos, especialidad, que no lo es en nuestro país. Y yo creo que también habría que introducir algo en las escuelas en cuanto a formación sobre estos temas. No cuidados paliativos, obviamente, pero de manera que desde abajo pudieran los niños empezar a relacionarse con el tema del morir, con el tema de, como dicen los budistas, ¿no? De la impermanencia, ¿no? Es decir, en un lenguaje adecuado. El problema de hacer eso es que los adultos no lo permitirían, ¿no? Pero realmente el único camino que tenemos es este, es decir, que las cosas cambien desde la base de los profesionales que se forman y desde la base de los niños que suben. Aún así es muy difícil cambiar la mentalidad de la sociedad, pero yo creo que esos son dos caminos. Convertir cuidados paliativos en una especialidad, yo lo veo imprescindible para que tenga el valor que ha de tener, para que la gente no piense que esto lo puede hacer cualquiera, porque no es verdad. Todo esto yo creo que redundaría en una atención mejor y en madurar un poquito más. O sea, una especialidad dentro de la carrera de medicina. Sí. Claro. ¿Y cómo es que no? Bueno, y tal vez también de enfermería. Pero... Vale, ¿y cómo es que no lo es? ¿Lo es en Estados Unidos? En Estados Unidos, la verdad es que no lo sé. Yo sé que O sea, ¿hay algún lugar que pueda servirnos de modelo, Juan Carlos? Como para decir, oye, copiemos a aquella gente que está haciéndolo bien. Bueno, hay varios países europeos donde ¿Sí? sí que es especialidad. Y ahora no te lo sé. Pero los hay, ¿eh? Sí. Están más avanzados en algunos países que Bueno, es que aquí estamos a la cola. Ya, pues muy mal. O sea, aquí vamos diciendo que el sistema nuestro es el mejor del mundo, pero en las estadísticas de cómo muere la gente y paliativos, en Europa creo que estamos, no sé en qué lugar ahora exactamente en el último estudio, pero estamos, por delante solo tenemos, por detrás solo tenemos países del este. Es decir, Vaya, pues los demás fatal. están todos por delante nuestro. Pues no lo sabía, yo pensaba que estábamos regular, como tirando bien. Eso es lo que nos venden. Ya, ostras, ¿ves cómo estamos aprendiendo cosas aquí hoy? Yo quiero que ahora me ayudéis y quien lo quiera levante la mano y me haga alguna pregunta. O sea, aprovechando que va a salir gratis la consulta, ¿sabes? Así que, ¿quién se anima? Ya sé que muchos sois del medio, pero sí, ahí ya hay una pregunta. Yo. Vamos para allá. Hola, doctor Trallero. Juan... Espérate. Ah, es que yo estoy grabando. Bueno, pues... Hola, Juan Carlos. Yo te quería hacer una pregunta, ¿no? La gente o las personas que conoces siempre dicen, no, a mí morir no me importa, ¿no? Como tú. Pero lo que no quiero es sufrir y tener